colonial en Montevideo, ¿qué nos queda? Uno de los edificios más emblemáticos es el Cabildo de Montevideo. Juan Carlos Figari Castro no es muy conocido, tal vez, pero es el hijo de Pedro. Y lo que dicen en sí los estudiosos de Juan Carlos es que no hay una influencia de Pedro hacia Juan Carlos, sino más bien al revés. Es un ícono de la moda rioplatense puntualmente. No, si bien la peineta es española, el peinetón solamente se dio en el Río de la Plata. Tenemos allí a la obra de Josefa Palacios, que fue el primer cuadro que se pinta del desembarco de los 33 orientales, 20 y pico años antes del que pintó Blanes. Todos los visitantes viajeros hacían alusión a que Montevideo era una ciudad sucia, que cuando llovía, bueno, era un barrial y que las ratas y los perros se pululaban. Soy Rosana Carrete, directora del Museo Histórico Cabildo de Montevideo desde hace 7 años, en el que junto a un equipo interdisciplinar trabajamos en un proyecto de puesta a punta no solo del edificio, sino de la propuesta museográfica, de la conservación del acervo y de un programa educativo. El edificio como Cabildo de Montevideo era una institución colonial que, si te fijas, en todas las ciudades de la colonia española había un cabildo que era como, digamos, el primer ayuntamiento de la ciudad, si se quiere. Empieza a funcionar junto con ese proceso fundacional que empieza en 1724 a 1726 con la llegada de las primeras familias canarias. Funciona en una pulpería, en la pulpería del Capitán Gronardo. Posteriormente, Montevideo empieza rápidamente a crecer desde el punto de vista económico, sobre todo gracias al puerto. Esa eterna rivalidad con el puerto de Buenos Aires, que era el puerto del Virreinato, y sin embargo, el puerto de Montevideo naturalmente tenía otras bondades y el contrabando pasaba por acá, o sea, era un puerto muy activo que le dio un crecimiento bastante acelerado a la ciudad de San Felipe de Montevideo y San Felipe y Santiago de Montevideo. Y bueno, cuando empieza a acelerarse el crecimiento de la ciudad por la actividad económica, junto con el desarrollo urbano también se pide que el cabildo tenga un edificio más importante. Y en esta esquina se hace un segundo cabildo. Continúa ese desarrollo económico y en 1804 el maestro de obras, Tomás Toribio, empieza con la construcción del tercer edificio cabildo, que es este en el que estamos ahora, que era también una construcción muy típica por las leyes de Indias, que era esa plaza mayor, que era el mercado de la verdura, con el poder de la iglesia, el poder de Dios y el poder del Estado, el poder político, o sea, enfrente, o sea, la iglesia y el cabildo como ese ayuntamiento que dirimía acerca de justicia, acerca de cuestiones como la limpieza de las calles, como que tenía como roles casi como si fuera hoy la Junta Departamental de Montevideo. Aquí es la recepción del edificio. El edificio cumple la función de museo, o sea, está el museo aquí desde 1958, o sea que es ya más de 50 años.
Y bueno, cuando la gente entra un poco se le cuenta de qué va la propuesta del museo. O sea, no es un gabinete de curiosidades que muestre como, bueno, tal o cual objeto histórico como, bueno, como una curiosidad de otra época y otro tiempo, sino que ese objeto nos va a ser el vehículo o el uso para contar y visibilizar distintas temáticas de la historia. El edificio fue cumpliendo distintas funciones a lo largo del tiempo. Cuando empiezan los movimientos juntistas, 1808 a 1810, ¿verdad? Que más allá de los cabildantes, que eran 9, eran hombres, tenían que ser de religión católica, blancos, y tenían que saber leer y escribir, lo cual no era muy extendido ser alfabeto en ese periodo de la historia. Y bueno, y estos cabildantes a fin de año, o sea, como 30, nombraban quienes los sucedían en ese rol de manejar los asuntos de la ciudad. Ya te digo, vendría a ser como ediles. Ese era su rol. Luego viene el periodo de Revolución Oriental, 1811. Entonces, o sea, obviamente el foco no estaba puesto en este edificio. Cuando también se asocia la figura de Artigas al Cabildo, no es muy correcto. O sea, Artigas poco y nada de haber pasado por acá, por el Cabildo, sino que, bueno, el breve periodo de 1815 a 1817, que es el Cabildo gobernador, y luego, bueno, empieza, bueno, llega todo lo que es la invasión luso brasileña y el periodo de la Cisplatina, o sea, y ahí recién, cuando termina toda esta época, digamos, agitada desde el punto de vista político, todo ese movimiento, esos movimientos revolucionarios y luego que termina la posta siendo movimientos independentistas, pero luego, bueno, llegamos a 1830, la Jura de la Constitución, que se instala en la planta alta lo que es la Asamblea Constituyente, hasta 1925, cuando se inaugura el Palacio Legislativo. El edificio, además, en esta planta baja, tenía 3 baterías de cárceles que era una de las quejas, por ejemplo, de quienes legislaban en la ciudad, de los gritos de los presos. Y bueno, entonces, o sea, es lo que te digo, cuando se sacan las cárceles también, o sea, se amplía, yo qué sé, serían despachos, oficinas aquí en la planta baja, para esos funcionarios públicos. Cuando se muda el Palacio Legislativo, también aquí funciona la Junta Económica Administrativa, luego hacia la época de la batalla de Graf Spee, por ejemplo, funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ahí cambian todos los pisos por un piso mosaico, se le agregan algunos detalles barrocos al edificio, pero bueno, cuando empieza a ser museo en 1958, ahí hay una gran incidencia de Pibel Devoto con buen tino de decir, bueno, no, devolvámosle la característica colonial al edificio del Cabildo, porque además en Montevideo no, o sea, ya se había tirado abajo la muralla, ¿verdad?, hacia fin del siglo XIX, entonces, o sea, con esa cosa de crecimiento de la ciudad y de una incipiente modernidad, y no quedó casi nada de la colonia. Entonces, era como, bueno, colonial en Montevideo, ¿qué nos queda? Uno de los edificios más emblemáticos es el Cabildo de Montevideo. Pibel Devoto ahí es que vuelve en la insistencia de el piso de la Yota, las escaleras de granito gris, el piso de granito gris en la recepción, o sea, un edificio de líneas sobrias con ese estilo arco de medio punto, con techo de bovedillo, o sea, con un estilo sobrio, pero que realmente, o sea, es sinónimo de patio colonial. Aquí empieza las salas expositivas del museo. Es una museografía contemporánea, si bien abordamos temáticas históricas, hacemos uso de la tecnología que está a nuestro alcance
para, bueno, justamente hacer una propuesta interactiva, dinámica y que tenga el lenguaje que manejan los estudiantes o que manejamos nosotros que estamos hoy todo el día con un celular, o sea, con una pequeña computadora o dispositivo en la mano. Y aquí en planta baja es la propuesta permanente que dura un año. Cuando hablamos de permanencia, nunca es más de un año por una cuestión de conservación del acervo. Incluso es demasiado tiempo que tengamos un año las piezas expuestas, pero lo que nos pasa es que las escuelas, o sea, hay un programa educativo que propone distintas dinámicas didácticas para que escapen, que vayan más allá de una visita guiada. Cuando vienen los grupos escolares. Nosotros recibimos en el Cabildo entre 5.000 y 6.000, a veces hubo un año que cerca de 7.000 estudiantes al año. Entonces, justamente por eso esa dinámica, bueno, de año cambiarla para que quien venga no visite la misma propuesta que visitó el año anterior, pero que a la vez permita al equipo docente del museo diseñar, bueno, para esta muestra tal o cual didáctica, tal o cual actividad lúdica, tal o cual material audiovisual que colgamos en nuestra página web y que el docente puede echar mano para seguir trabajándolo en la clase. Esa es un poco la propuesta del programa educativo de extensión cultural del museo, y por eso es que también nos ayuda la tecnología a la hora de tener en nuestra página web, en las redes, distintos materiales de los cuales los docentes pueden echar un guante, digamos, a la hora de trabajar luego en la clase. Esta exposición lo que cuenta es un poco ese paisaje que se encontraba en los colores, ¿no? Ese paisaje sin límites, hasta la ciudad novísima, que es como se le denomina a nuestra ciudad, cuando ya empieza el siglo XX y la ciudad primero crece hacia el Ejido, que era la ciudad nueva, y luego hacia Boulevard Artigas, que era la ciudad novísima. El punto inicial es la colonia, y entonces, bueno, esta especie de oficina colonial que dialoga con la película Sama de Lucrecia Martel, con esa burocracia pesada, ese ambiente lento y de la colonia, es un poco lo que quisimos contar aquí en este primer ámbito de esta exposición. Segundo ámbito de esta misma exposición, que es Montevideo desde el paisaje sin límites a la ciudad novísima, ya vamos hacia un 1800, a un ambiente más burgués, sobre todo también con la representación de lo femenino, de esos abanicos que tenían todo un lenguaje propio, esos peinetones que causaron furor entre 1830 y 1840 en el Río de la Plata. Y bueno, es un poco ese ámbito más como de interior, de casa, y bueno, para lo cual realmente esa vitrina nos da todas las garantías de que, bueno, la gente pueda ver claramente ese acervo sin poner un antipático cartel de no tocar. Entonces, bueno, quizás sí, eso es como, si se quiere, desde el punto de vista visual, puede ser como una museografía más tradicional en la que también nos apoyamos, o sea, todo es un diálogo a la hora de contar este relato que vamos armando, este guión a lo largo de toda la exposición. Esta sala es de las más, de los espacios más amplios que tenemos en el museo como sala expositiva. Y sí, siguiendo el hilo de esta exposición, aquí ya estamos, bueno, en esos planos que pertenecen a nuestro acervo y que van mostrando esos distintos proyectos de crecimiento de la ciudad
que de Ciudad Vieja a Ciudad Nueva, que era hacia el Ejido, hacia Ciudad Novísima, ya en el 900. Los planos nos permiten un poco darnos una idea de cómo fue creciendo y desarrollando la ciudad y también a través de objetos, entonces, bueno, cómo iban cambiando los usos y costumbres hasta llegar, que es al final de la sala, a un ambiente burgués, porque no era un ámbito de cualquier familia, ya del siglo XX, en contraposición con el ámbito del siglo XIX que tenemos en la vitrina, que bueno, que también, o sea, esos trajes, esos textiles que conforman el acervo están a cargo de la licenciada Paula Larguero, que es la conservadora del acervo textil y que ha hecho un trabajo excelente de restauración y de cuidado de las piezas, de estabilidad de las piezas, que es fundamental a la hora de mostrarlos en condiciones acordes también a un museo del siglo XXI. Muchas veces el público nos pone en los cuadernos, porque aparte por eso los ponemos en sala. Nosotros, o sea, más allá de encuestas de público, escuchamos en nuestras redes sociales y también en los cuadernos de sala qué es lo que opina la gente acerca de esta propuesta. Y muchas veces nos pasa que nos vienen visitantes que dicen, bueno, pero yo quiero ver el traje que vi en 1985, que vine por acá y es bueno un poco explicarle a la gente que si el traje que viste cuando viniste con la escuela en la década del 70, del 80, del siglo pasado, lo tuviéramos expuesto o tuviéramos todo eso expuesto, estaría apolillado y lleno de plagas y no lo podríamos mostrar nunca más. El responsable del área multimedia del museo, que es Brian McKern, es quien diseña estos interactivos y que, bueno, te llevan, por ejemplo, en este caso, esta exposición que habla del desarrollo urbano de la ciudad a poner un punto en el mapa y entonces, bueno, te va mostrando la evolución en cuanto a fotografías con el archivo que está en línea del Centro de Fotografía de Montevideo. Y es, bueno, es muy interactivo porque del hecho de que, bueno, a la gente le gusta de repente saber qué había en ese punto de la ciudad y van jugando y mirando la pantalla del siglo XIX, del siglo XX y demás. Queríamos terminar como ese 900, ese incipiente 900 que, bueno, empieza como ya casi después ese periodo de Belle Époque montevideana y, bueno, generar un ámbito burgués con lo que eran las paredes de las casas con ese empapelado, que aparte, haciendo este tipo de intervención, que eso es importante, no afectamos para nada el edificio, ¿verdad? O sea, no estamos afectando a nivel ni de edilicio, ni de la construcción, ni nada, las salas, pero bueno, podemos proponer un ámbito justamente casi de inmersión, no con lo tecnológico en estos casos, sino a través de una museografía, si se quiere, más tradicional. Mi nombre es Brian McKern, estoy trabajando en el Cabildo, desarrollándome en el área multimedia, me he encargado de proyectos, coordinación de proyectos multimedia, porque a veces vienen cosas de afuera también, y así que soy como un poco la bisagra de todo lo que sucede alrededor de las nuevas tecnologías y ese tipo de cosas. Todos los museos están buscando como la vuelta con las nuevas tecnologías, que ir desarrollando. Algunas cosas funcionan, a veces muchas cosas se van probando también. Hay cosas que uno piensa que van a funcionar bien y en realidad no atrapa tanto al visitante. Tenemos igual en este museo la gran ventaja de
que tenemos una asistencia de niños muy grande, ¿no? Por todas las escuelas. Entonces ahí se hace todo mucho más fácil, ¿no? Tratamos de siempre estar vinculando ese diálogo con el acervo y trayéndolo con una tecnología de ahora, contemporánea, pero siempre manteniendo esa estética retro, se van generando como estilos, ¿no? Tanto en video como interactivos táctiles, como mappings que se han hecho en el Cabildo. Ahora estamos pensando, por ejemplo, ya lo tenemos pensado, hay que desarrollarlo, que es, bueno, tener finalmente digitalizado todo el acervo y puesto online y que el mismo visitante vaya enlazando por sus gustos o sus predilecciones, hacer como su propia curaduría de ese acervo, ¿no? Como tener colecciones propias. Esto son todos inventos propios, ¿no? O sea, nosotros vamos aprovechando materiales que tenemos. Y esta es una mesa para sacarle fotos a piezas del acero, tanto obra plana como objetos, en este caso este trabuco naranjero, que acabamos de hacer una pieza online tenemos una serie que se llama Mi Pieza Favorita, y donde funcionarios, compañeros van presentando sus piezas favoritas del acervo. Entonces, claro, lo pones así, tenemos una base inclinada, tenemos luces, ponemos un trípode y ahí vamos sacando buenas fotos o paneos del objeto, ¿no? Que después, pues claro, entran parte del proceso de producción para una pieza de video o interactiva. Otra parte del trabajo es desarrollar interactivos. En este caso es un mapa de plurilingüismo de la Ciudad Vieja, desarrollado con niños de escuela de la Ciudad Vieja, donde rescatan fotos, donde hay palabras en idiomas extranjeros, ¿no? Fotos, y hay entrevistas también, donde podemos escuchar voces extranjeras en la Ciudad Vieja. Esto es el resultado de un trabajo externo, pero son trabajos súper interesantes. Bueno, involucra mucha programación, aparte de la digitalización, la normalización, protocolarización de los materiales, todas esas cosas. O sea, a veces se empieza por una mesa de trabajo, de fotografía y todo eso, pero después hay que integrarlo, hay que guionarlo. Es súper interesante. Y después ver cómo reacciona la gente con eso. Bueno, este es uno de los dos patios con ese claro estilo neoclásico español que, bueno, que nos lleva, aunque no supieras dónde estás, a un patio colonial. Y la fuente, que es uno de los puntos que se fotografían más en el museo, en el edificio, fue la primera fuente que abasteció de agua potable a la ciudad de Montevideo y estaba enfrente, en lo que era la Plaza de la Verdura. Luego, cuando se inaugura en 1871 el servicio de agua corriente en la ciudad con la empresa Lesica, Lanús y Fin, esta fuente pasa al Hospital Maciel. Y luego, en ese nuevo periodo que mucho tuvo que ver Pibel Devoto, de darle como la característica colonial al edificio, la fuente vuelve a colocarse aquí en este patio, se trae a este patio, que tiene su que ver también, porque la fuente cuando estuvo en la Plaza Matriz, o sea, en la Plaza Constitución, se alimentaba con un sistema de ingeniería que no me doy cuenta cuál puede ser, pero se llenaban tanques de agua en la azotea del Cabildo y eso era lo que abastecía de agua a la fuente.
realmente es uno de los puntos atractivos de estos patios, que en los patios mayormente también es donde desarrollamos otras actividades culturales hoy en día, o sea, conciertos, festivales de poesía, el Mundial Poético de Montevideo, el Cabildo sede del Mundial Poético de Montevideo desde 2013, o sea, distintos eventos que se hacen como, bueno, para también aprovechar este edificio como centro y espacio cultural. El uso que tiene este patio mayormente ahora es para actividades, cuando el buen clima lo permite, conciertos, o sea, las actividades que son en días de patrimonio, museos en la noche, que bueno, que sean actividades justamente que se tienen que repensar ahora, pero es el lugar natural para hacer ese tipo de conciertos y bueno, otro tipo de actividad cultural al aire libre. Siempre hacemos un concierto en marzo que sean solo artistas mujeres en este caso. En general nuestra grilla intenta que o sea, equilibrar la presencia femenina y masculina. Bueno, realmente esas veladas increíbles que permite este patio para el desarrollo de esas actividades. Me acuerdo una frase que me dijo Clara Ost cuando iba a asumir en este cargo, que me dijo que no te trague el edificio. Y es un poco eso, que el edificio no se coma la propuesta de museográfica, de museo, que ya tienes más de 60 años de museo, y a la vez hacer una propuesta que haga referencia a la figura de Cabildo como, bueno, como edificio de figura política de la colonia, como luego a lo largo de la historia hasta que fue Asamblea Constituyente, ¿verdad? Entonces es como sede de la Asamblea Constituyente o como sede de las cárceles. Entonces es un poco hacer un mix, o sea, por eso es museo histórico y no museo o espacio de arte contemporáneo como laboralmente lo fue, porque hubo también exposiciones. Yo misma expuse acá como hace muchos años como artista visual, o sea, es justamente hacer una muestra, distintas exposiciones que aborden esas temáticas históricas que en algún punto tocan al Cabildo en distintos momentos también de su historia, pero que también, o sea, que el edificio no lo sea todo, o sea, porque si no sería una cáscara vacía. El acervo del museo está conformado por distintas colecciones que se fueron comprando ahora hace bastante que no se adquiere nueva obra. Y bueno, y luego también por donaciones, algunos particulares que sienten que, bueno, que tienen un legado, que no va a haber nadie en su familia que les dé la importancia que ellos le dan y que quieren tenerlos en un museo. Entonces, bueno. Todo ello forma un cúmulo muy variopinto, o sea, tenés una gran variedad de piezas en distintos materiales y desde lo que es objetos hasta textiles, hasta obra plana, es que la obra plana a la vez incluye óleos, incluye mapas, o sea, es como muy diverso. Mi nombre es Paula Larguero,
Yo soy licenciada en Ciencias Antropológicas y mi trabajo acá en el Cabildo está relacionado con la conservación textil. El acervo textil es muy amplio porque no solo implica en realidad textiles. Está, bueno, lo que uno piensa primero capaz que vestimenta, pero tenemos también complementos de vestuario. Por ejemplo, pueden ser zapatos, pueden ser sombrillas. Y después hay una colección muy amplia de abanicos, que los abanicos muchas veces no son textiles porque tienen otros materiales. Pero sí se asocia a complemento de vestuario, entonces, bueno, sí entra dentro del acervo textil. Hay piezas que están en muy buenas condiciones y otras piezas que no. Estamos hablando en general de piezas que son fibras textiles naturales, entonces, como la seda, y que el paso del tiempo le afecta, y las condiciones climáticas también, la humedad o la sequedad, todo eso afecta. Lo que más afecta es el ambiente donde se encuentra y el manejo de esa prenda. Este es un abanico, por ejemplo, que es de 1894. Sabemos perfectamente la fecha porque tiene un detalle que dice, está escrito con pluma, me lo dio en abril 18 de 1894. Y si bien no es una pieza que capaz que tenemos en la colección otros abanicos que son más relevantes por los materiales o por el dibujo que tiene el valor de tener este detalle que nos da una fecha precisa y a su vez le imprime otra sensibilidad. Es decir, sabemos que atrás de esto había una persona, alguien lo recibió y le gustó tanto como para poderlo, ¿no?, anotar y recordar. Posiblemente además sea un abanico, está pintado a mano, por la iconografía que tiene, posiblemente sea un abanico de compromiso. Estos son reproducciones de peinetones. En el museo tenemos más de 20 peinetones, que fueron reproducciones hechas en los años en 1950. Y fue una pieza utilizada sobre todo entre 1826 y 1832. Estos dos casos son muy relevantes porque son dos peinetones que tienen texto. Esta dice, soy hasta la muerte, firme, fiel y fuerte, y el otro habla de federación o muerte. Los textos están asociados a la época de Rosas en Argentina, y los peinetones eran también una forma como una divisa que utilizaban las mujeres. Es un ícono de la moda rioplatense puntualmente. No, si bien la peineta es española, el peinetón solamente se dio en el Río de la Plata. La verdura. A través del color de la pared y bueno, dejar despejado justamente el espacio que nos lleva hacia el ropero de Santos, es como que, bueno, es un espacio visual realmente atractivo al público. Es una de las salas más visitadas. Habitualmente en los museos no se muestran los depósitos. Este es un proyecto que trabajamos con Rosa García, haciendo la investigación ambas, acerca del papel predominante, o sea, del papel protagónico de las mujeres en el siglo XIX, que no es difícil de encontrarlo en los textos. Y bueno, y es así que empezamos a profundizar un poco en ello, y el resultado es esta exposición que, bueno, muestra mujeres desde la mirada de Pernety, que don Pernety es uno de los primeros que llega y dibuja acá. Él sí llega hacia 1700 y pico, en un buque, y bueno, cuando llega aquí le hace mucha gracia, o sea, mucha gracia no, lo enoja, en verdad, la idiosincrasia tanto de hombres y de mujeres, pero sobre todo de las mujeres que para él en ese momento hablaban como de igual a igual con los hombres, fumaban, tomaban alcohol, o sea, no usaban corset. Y bueno, después le llama la atención también en general que la gente ande todo el tiempo a caballo, que tengan títulos de don, porque bueno, los primeros colonos se les daba justamente el título de fijos de algo,
era bueno, uno de los cebos para que vinieran a habitar estas tierras. Entonces a él le llama la atención, pero con un enojo todo esto, muy, muy graciosos sus relatos. Bueno, acá también tenemos otro interactivo, que es donde, bueno, nos apoyamos en estos soportes para contar también la complejidad, ese mapeo de mujeres que hicimos con el Museo Etnográfico de Santa Fe. Y tenés desde mujeres patricias como Mariquita Sánchez, que vivió en ambas márgenes del Plata, porque bueno, era una dama patricia y en su casa fue donde se cantó por primera vez el himno nacional argentino y demás, hasta mujeres como Guyunusa, que siendo niña participa del éxodo de Pueblo Oriental, lo cual te muestra realmente la integración que tenía los nativos con ese movimiento revolucionario del siglo XIX y bueno, que termina exhibida prácticamente en un zoológico en Francia, luego de Sal si puedes, y luego de que justamente este capitán se llevó a ella y CPS, en la que son 5 integrantes de la tribu charrúa que terminan expuestos. Ahí ya llevamos a lo máximo esa visión, claro, de lo salvaje casi en la misma escala que un animal a esta pobre gente. O Melchora Cuenca, que termina siendo perseguida porque fue una de las mujeres de Artigas, luego Artigas va a Paraguay, ella no se va, y bueno, termina siendo perseguida porque había sido partícipe activa de ese movimiento revolucionario. Esto es muy amigable, o sea, es, bueno, a ver, estas mujeres, y vos vas y ves, bueno, yo qué sé, Josefa Palacios, luego tenemos allí a la obra de Josefa Palacios, que fue el primer el primer óleo que se pinta del desembarco de los 33 orientales, 20 y pico años antes del que pintó Blanes. Pero sin embargo el más conocido es el de Blanes porque, bueno, estaba en otro momento histórico, con otra... era el pintor de la patria, el pintor más allá de lo buen, obviamente de lo buen pintor que era, de su escuela, pero bueno, Josefa Palacios hace si se quiere, una versión mucho más realista y menos patriótica, pero no es tan conocida como la de Blanes. Bueno, acá ha habido exposiciones muy, muy lindas, como Pequeño Gabinete de Historia Natural, entre las que me sale así como, bueno, afrodescendientes, pasado y presente de la comunidad negra en Uruguay, o sea, como se presta el espacio como para hacer poner en valor o temas o autores. En este caso tenemos a Rugendas, que es uno de los viajeros, en este caso un alemán, que llegó a Montevideo como ciudad sitiada, y él se enamora de esa liberalidad o de ciertos aspectos de esa ciudad. Rugendas viajó por casi toda Latinoamérica, pero en ese caso es como que él se enamora de lo que era la cultura y de esa ciudad sitiada y los movimientos políticos y demás. Y bueno, y esos personajes que va delineando en los distintos dibujos. Y bueno, especialmente en aquel cuadro que bueno, está representado Garibaldi, su mujer, bueno, todo ese movimiento político que él, bueno, se encuentra cuando llega acá. Como otro plus, se invitó a unas artistas alemanas que ya venían con ganas de hacer proyectos con nosotros, habían ofrecido, bueno, trabajar con estas temáticas de la mirada del otro y demás, pero ellas, o sea, lo que es eso, como desde Alemania, hoy en día, ¿cuál sería la mirada? Y bueno, un poco trabajamos con ese tema, que es lo que se exhibe en la continuación, o sea, como que acá, en las dos salas que forman un todo, en esta sala tenemos esos bocetos de Rugendas, ese libro que era La Nueva Troya, que es digamos casi el subtítulo de Rugendas y La Nueva Troya,
ese es el libro de Alejandro Dumas, y por otro lado, en la otra sala, esas intervenciones de las artistas alemanas con su mirada contemporánea acerca de la obra de Rugendas hoy en día. En este caso, bueno, el protagonista de esta exposición es Emeric Essex-Vidal, que estuvo en el Río de la Plata, entre 1816 y 1818 en un buque inglés. Essex-Vidal hizo una documentación extraordinaria acerca de las cuestiones que le llamaron la atención a él, de cómo vivían esos habitantes de la banda oriental y del Río de la Plata. Él repite mucho algunos temas, como son las carretas, las tareas camperas, los mercados en la ciudad, los distintos medios de transporte. Bueno, entonces, más allá de que ello ya de por sí es un documento, al reverso de las acuarelas, él hacía todo tipo de anotaciones que todavía nos dan más información acerca de ese momento histórico, de cómo vivían esos habitantes. Esta es la representación de la City of Montevideo que hace Essex-Vidal desde el Río de la Plata, ¿no? El barco fondeado, y donde si veíamos que se destacan el cerro de Montevideo y la vista allí de la catedral como una altura y demás. Que bueno, el cerro de Montevideo también justamente es sumamente representado por casi todos los viajeros, así como también ese casco conformado por lo que es Cabildo, Catedral y Plaza, ¿verdad? Como una postal de época. Mi nombre es Marco Tortarolo y trabajo en el área de conservación de obra plana del acervo del Museo Cabildo. El acervo del Museo Cabildo se empieza a constituir desde que se funda el Museo Histórico de la ciudad, Museo Histórico de Montevideo, que no era en este lugar, era en el Prado, en la Quinta de Castro. En general es un acervo modesto en términos de calidad, no hay demasiados autores destacados, pero una de las joyas que tiene es una docena de cuadros de Juan Carlos Figari Castro. Juan Carlos Figari Castro no es muy conocido tal vez, pero es el hijo de Pedro Figari, el famoso pintor Pedro Figari. A Pedro lo conoce todo el mundo. Y ustedes verán, pero pinta igual que el padre, diría la gente. Lo ven y dice, pinta igual que el padre. Pero lo curioso es que estos cuadros de Juan Carlos están fechados unos cuantos años antes que la mayoría de los cuadros de Pedro. Son cuadros de la década del 10 y la mayoría de los de Pedro son de la década del 20. Y lo que dicen en sí los estudiosos de Juan Carlos, por ejemplo, mis amigos del Museo Figari, es que no hay una influencia de Pedro hacia Juan Carlos, sino más bien al revés. Por lo menos podemos decir que ellos trabajaban juntos, eran muy amigos, ¿no? Y que si había influencias eran mutuas, no que es el hijo siguiendo al padre. Eso en absoluto no. La pintura de Juan Carlos no es igual a la de Pedro. Tiene como una paleta un poquito más alta, podemos decir, un poquito más vibrante, colores más subidos, más intensos, y algunas otras características que difieren. Pero temática, el tema de la gente negra, el tema de los gauchos, los ombúes, los pericones, eso es la misma temática que Pedro. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar como la frutilla de la torta, como dicen, uno de los libros de Padrón del capitán Millán,
de la entrega de solares a las familias fundadoras de la ciudad. Este es el libro número 1 de 1700, está fechado aquí, dice año 1726. Libro de padrón en que se contiene el término y condición que se le señala a esta nueva población y ciudad de San Felipe de Montevideo, que esperan la orden de su majestad, etcétera, etcétera. Estas tintas tienen un gran problema que se llaman tintas ferrogálicas. Las tintas ferrogálicas quiere decir que están hechas con hierro. El problema es que con la humedad ambiente se genera óxido de hierro y la propia tinta se come el papel, se autodestruye. Ese es el problema que tienen las tintas de hierro. En este caso todavía están bien y esto está documentado, está digitalizado, esto está bastante seguro. Soy Sandra Ferreira, conservadora y restauradora del Museo Cabildo. Y bueno, la parte que yo trabajo en el Cabildo son objetos varios, desde objetos en metal, mobiliario, todo el resto del acervo que se distingue del textil que trabaja Paula y del soporte papel como trabaja Marco. Entonces es muy variado. En esta nueva dirección lo que se hizo fue acondicionar salas de restauración y de conservación, porque no lo había, porque Cabildo era un museo de exposición permanente. O sea, todas las salas del museo estaban habitadas por esos objetos en permanente exposición. En esta sala inicialmente era la pinacoteca y a su vez el almacenaje también de objetos. Nosotros sacamos a la pinacoteca y le dimos una sala específica, única, y que bueno, en este momento es una sala de acervo, quizás mañana pueda volver a ser una sala de exposición. Habitualmente en los museos no se muestran los depósitos, ¿no? Lo que vemos habitualmente en un museo es lo que se expone. Y nosotros hemos implementado esas visitas guiadas a los talleres de restauración y a los depósitos de obras. Desde esta sala se juró la primera Constitución de la República. Es un espacio grande que estamos justamente trabajando en una nueva museografía y una nueva adecuación que lo usamos hoy por hoy para conferencias mayormente, porque bueno, además tiene muy buena acústica y que conserva todavía los sillones que vemos allí en el fondo de cuando fue Asamblea Constituyente. Tenemos piezas de Men Freire, es un acuarelista que vive, muy estudioso de estas reconstrucciones históricas, que muestra justamente cómo era esa planta de la ciudad durante el periodo colonial, con muralla incluida. Y luego tenemos estos nuevos, que en aquel sector tenemos como una especie de paneo de esos momentos históricos que empiezan con la primera planta de la ciudad, luego con los ejidos, lo que eran los terrenos de propios, el momento de invasiones inglesas, la Cisplatina, la jura de la Constitución, o sea, como hitos que, aunque no haya alguien de sala explicándole al público, pueda entender la importancia histórica del edificio y la historia del edificio en relación a la historia del país y a la historia de la ciudad. Acá tenemos justamente esa ciudad amurallada. Como ven, eran casas sencillas, o sea, acá ya incluso estamos en una época en que eran casas de tejas en muchos casos, pero eran construcciones muy sencillas,
casas de tierras. Todos los visitantes viajeros hacían alusión a que Montevideo era una ciudad sucia, que cuando llovía, bueno, era un barrial y que las ratas y los perros se pululaban, que la gente mayormente andaba a caballo, más allá de la practicidad, porque también era un resguardo de que los perros no te mordieran cuando andabas caminando. El edificio del Cabildo es que acá, según esta reconstrucción, todavía no estaba terminada, la planta alta, pero bueno, enfrente lo que era el mercado de la verdura, la Plaza de la Verdura, que es lo que conocemos como Plaza Matriz o Plaza de la Constitución, porque se juró la Constitución desde estos balcones. Y enfrente la catedral, que era, bueno, el poder de Dios que nuestro país tuvo. Luego, en la época de Valle de Ordóñez, está la separación de Iglesia y Estado. Pero en ese momento la vida social también tenía mucho que ver con la vida religiosa. Era como también una especie de centro cultural. Luego van cambiando los paradigmas a lo largo, sobre todo, bueno, fin del siglo XIX y principios del siglo XX.